del storyboard y principalmente poner en común de qué se trata, porque el perfil es muy variado, entiendo también que nos están viendo por Instagram y también no tenemos forma de saber cuál es el perfil de las personas que nos están mirando, sí sabemos que están interesadas en storyboard, pero lo principal es poner en común de qué se trata esto. Entonces, desde ahí conversar un poco. Y la verdad es que a mí creo que me conviene empezar por el final, para que no sea un cuento lineal. La verdad que todo esto, toda esta reunión y lo que inicia esta primera reunión, surge de una necesidad muy concreta y muy específica que tenemos los estudios de animación, y digo en plural, Enzo desde Mendoza, yo desde Buenos Aires. Nos pasa que nos cuesta un montón a la hora de encargar cualquier producción de animación conseguir buenos storyboardistas. Entonces dijimos, bueno, quizás es porque en un punto es lógico pensar, porque es un trabajo que no se ve en pantalla. Cuando uno hace un storyboard y una animática, ahora les voy a explicar para poner en común qué es una animática, pero lo que voy es que de todo ese proceso, que es una parte muy de planificación de una producción, es algo que después en pantalla no queda. Los artistas de storyboard aparecen en los créditos de cualquier producción, pero no son rockstars de la animación que todo el mundo conoce, son como muy anónimos. Adelante, ¿no? Acá tapo no. Y entonces de repente a la gente nos está viendo todo el país. De repente suena lógico que haya mucha gente que no sepa que es primero una salida laboral y después, o en paralelo, quizás muchos de los que estén acá o de los que nos están viendo tienen un perfil ideal para el storyboardista y no lo saben. Porque no saben qué se necesita para ser buen storyboardista, no saben qué es hacer un storyboard. Entonces, bueno, hablemos de eso. Entonces, no es una, como les digo, no es una clase, pero es hablar de qué es específicamente hacer storyboard. Entonces, ahora que dije el final, empecé por el principio. Muchos de ustedes dijeron que tienen ideas, o que son artistas, o que les gusta dibujar, o que les gusta el arte. Se pueden iniciar desde muchos lugares. Mismo te estabas dedicando a otra cosa y de repente te pintó y te gustó y te entusiasmó y está perfecto. No hay edad ni momento justo para arrancás y listo. Y dentro de ese arte, nosotros estamos todo el tiempo bombardeados de productos audiovisuales. Porque el cómic sigue siendo el cómic y no hay con qué darle. Los románticos nos sigue gustando mucho el cómic, pero hoy consumimos Instagram, YouTube, streaming de distintas plataformas. Es todo audiovisual, son todas historias que están siendo contadas con imágenes, con sonidos y con movimientos. Y entonces es lógico que si cualquiera de ustedes tienen una idea, fantaseen con contarla de esa forma, con contarla en movimiento, en una historia que dura, no sé, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas y la playás con una película. Y a ver, acompáñenme en esto, porque las ideas arrancan por lugares muy diferentes. A lo mejor es un personaje y tenés como un personaje medio fetiche que lo dibujas todo el tiempo y al toque le pones nombre y al toque le pones un antagonista o un compañero o un obstáculo o lo que sea, que se empieza como a armar ese personaje se empieza a poner en movimiento hacia algún lugar. Y surge una aventura y surge un desafío épico para este personaje o lo que sea, y de repente decís, qué historia tan interesante, ¿no? Es como, wow, me entusiasma, ¿no? Y me entusiasma al punto de que me gustaría como compartirlo y mostrárselo a los demás, más no sea para ver qué opinan, a ver si yo estoy mal o si está bueno, qué sé yo. Y, a ver, de acá, de todo esto que yo dije, yo estoy viendo muchas cabezas haciendo así,
Pero, digo, ¿están o estuvieron en ese lugar? Sí. Digo, de querer contar historias. Sí. Sí. ¿Y qué hicieron con eso? Digo, como que en algún lugar hay que bajarlo, ¿no? Porque lo puedes tener en la cabeza por mucho tiempo, poco tiempo, pero digo, surge la necesidad de volcarlo en algo, ¿no? Algo mostrable. Digo, ¿qué hacen en ese caso? Les doy algunas opciones, pero le hago multiple choice para... En mi caso me gusta hacer el concept art. Ajá, me gusta hacer eso imaginando, si alguna vez puede ser un proyecto. Por las dudas, acá nadie está obligado a saber nada, entonces aclaro que es concept art y a ver si estamos hablando de lo mismo. Es como una ilustración, como un... sí, como que intentar plasmar todos los elementos de la historia en la ilustración para que se vea, que se entienda lo que uno quiere comunicar. Eso okay. es bien. Es una única imagen estática que tiene todos los elementos de tu historia. Y es que el concept art es como mucho, ¿viste? Va a llevar el diseño del personaje, la ilustración, como te digo, final esa, o fondos, todo. Yo me gusta ir un poquito de todo, hacer un poquito de todo. Claro. Y bueno, generalmente el concept desarrolla mucho la parte del color y del clima, y ya en ese clima sabes el tono, si es aventura, es épica, es costumbrista, es oscura, liviana, lo que sea, y hay como un montón de información en esa única imagen. Entonces vos tenés esa idea y con esa imagen como lo vas volcando. Okay. ¿Y hay algo más después o antes? Y escribirlo estoy intentando, porque me cuesta, es como que es muy desordenado lo que escribo, entonces intento hacerlo más ordenado para no despistarme más cuando lo leo. Por ahí te agarra la inspiración a las 3 de la mañana y escribís papá comiendo. Y eso es la más idea que escribiste a las 3 de la mañana, pero ya tenés que intentar entender. Bueno, el primer asterisco interesante que pongo ahí, orden. Orden es importante, es una palabra importante para storyboard. Así que, bien. ¿Alguno más escribe la idea o solamente la dibuja? Yo escribo unas oraciones nada más. Escribís oraciones, ok. Y esas oraciones son como la gran sinopsis de la idea sí, del cuento que querés contar. Tiene todo. Y hay que... Okay. Le habla al personaje y no hay dibujos, no hay concept. No hay concept, no. Hay mucho respeto. Bueno, se puede WhatsApp o algo y hacer equipo. Vos también decías que escribías. Sí. Okay. Yo en general escribo. Al ilustrar están todos. Bien. Y en este escribir lo escribís desarrollado, el cuento, todo. Sí. Con eso hemos aprendido mucho sobre eso. Bien. ¿Y llegás a un guión? Sí, he llegado a varios. Algunos que con eso hemos podido ganar. Así que... Muy bien. Bueno, de nuevo, para el que no sabe, el guión es la información más concreta y ya empieza a meterse como más técnico en lo que va a ser esa idea cuando esté en batalla. Entonces, hay como descripciones, hay descripciones de los hechos que suceden, de los lugares, y sobre todo están los diálogos. En el guión aparecen los diálogos, que es donde el personaje se empieza a mostrar de cómo es, no más allá de lo visual. Pero bueno, llegas al guión, es un montón. ¿Alguno más hace algo distinto de lo que dijeron hasta ahora? Yo. Sí, perdón. No. Que hable ella. No, yo quería contar que hace como muchos años con él y un amigo más dijimos, bueno, hagamos una historia, ya que tenemos, bueno, sí, ellos son como bastante creativos desde la parte de la historia, entonces dijimos, hagamos una historieta, porque sí, porque la verdad yo nunca había hecho una historieta. Y entonces les dije, bueno, escribamos una historia, yo la dibujo. Y se enroscaron y me hicieron una historia épica con preescuela, con de todo, con millones de personajes, y yo fue como, no puedo dibujar esto, yo quería una historia que empezara y terminara en un tomito. Así que ahí quedó, pero está toda escrita y ellos incluso me empezaron a hacer como, en esta viñeta tiene que pasar esto, ¿no? Y yo la abandoné. Así que al día de hoy, que pasaron 1000 años, está
estamos intentando hacer, por lo menos que no quede tirada la historia y animarla, ya que ya nos dedicamos a animación, hacerle un opening falso o una idea así. En eso está, todavía está abandonado. Excelente, bueno, el asterisco de orden también lo conecto ahí, quizás me ayuda. Y bueno, dos cosas me traes con esto. Cuando vos tenés como este impulso artístico, ¿no? Y dibujás y tenés ideas y vas teniendo como la capacidad de concretarlas, y por sobre eso empezás a aprender animación y todos los procesos que tiene la animación y todo, hay un momento en la formación en que sentís que tenés como un gran poder, que es decir, yo ahora no solamente tengo ideas locas, sino que las puedo llevar a cabo, ¿no? De repente si me pongo las pilas y junto gente, esa idea loca la puedo hacer. Y es como un fuego sagrado de decir, hagamos algo, porque ahora que sé animar, y que sé cómo se hace esto, esta magia, hagamos algo, ¿no? Y es re común eso. Y está buenísimo también esto del opening falso, la apertura falsa. Generalmente donde se pone toda la carne en el asador es en la apertura, porque es lo que te vende la serie. Vos mirás esos 20, 30 segundos y la idea es que vos digas, ¡fuah! Sí, quiero seguir mirando. Ok, ya entendí quién es el protagonista, la antagonista, de qué va, que todo tiene todo en esos 20, 30 segundos. Entonces, ahí se pone todo. Y está buenísimo como ejercicio arrancar por ahí, porque ahí y además se demuestra la habilidad técnica y artística que puede tener el equipo. Así que, genial, puntos adelante con eso. Bueno, uno más si hay, si no se pone. No, yo no sé si es muy diferente, pero es como que hago diseño de personaje, le tiro la temática y de ahí voy haciéndole como mini historia, hago como mini sinopsis, digo, bueno, ahora el personaje le va a pasar esto, esto y esto en cada historia. Y después, bueno, voy haciendo como mini borrador así, de viñetitas nomás, sin armar, digamos, con mucha composición, sino que como que sacan los personajes, un poco los diálogos, porque si no se me olvidan. Y después cuando tengo todo eso, lo paso a salir. Todo eso no está bien. Pero bueno, es mi manera, digamos, de trabajar, es como que primero dibujo algo y le trato de dar como aspecto psicológico al personaje, lo que sea, me tiro en la cama y me pongo a pensar, bueno, el personaje se va a enojar por esto, se va a alegrar por esto, todo, hasta que sienta como ponerle que tiene vida al personaje y después ya ella le creo una historia que sale con X temática. Sí, es un camino súper válido, por supuesto, y bastante común el de primero darle como mucha vida a los personajes. Y cuando los personajes parece que tienen vida propia, los largas a andar y que pase lo que tenga que pasar. ¿Vos haces eso? No, a mí me pasa lo contrario, porque en realidad para lo que haría un storyboard, para lo que lo usaría es para campañas de juego Calabozos y Dragones o juegos de rol. Y no podés elegir los personajes que van a participar porque esos son tus jugadores, entonces tenés que hacer como un storyboard ahí a los enemigos, o tendrías que darle vida al mundo, pero los personajes se lo da vida a los jugadores. Claro. También, Bien. por lo menos en mi caso. Bueno, súper interesante. Por eso decía, son caminos. De repente hay guiones que arrancan por la temática. Digo, no sé. Yo sé que quiero contar lo divertido que es iniciarse en el mundo de la animación. Y es lo único que sé. No sé si voy a contar a través de un personaje que justo casualmente va a ser igual a mí, o mi opuesto perfecto, o si lo voy a contar realista, o con perritos en el espacio. Eso lo defino después. Pero sé que la moraleja que quiero contar. Y arrancás por ahí. Y también es válido como camino. Y depende mucho del medio. Así que está perfecto. Por donde se arranque está perfecto. Y me viene perfecto el cierre también, porque arrancás por cualquier lado, pero de repente hace falta orden. Y aparecen los dos asteriscos acá de esto que marqué de orden, porque piensen en esto. Hay todo como una capa de animación que es todo lo que hacemos porque tenemos
tenemos este poder de hacer cosas audiovisuales y las contamos como queremos y nos sacamos el gusto de hacer lo que sea, y de repente pasas a una siguiente capa, que es la de decir, ok, quiero vivir de esto, quiero laburar de esto. Y entonces empezás a tener como otras aspiraciones y empezás a tener que ponerte en función de la idea de otras personas. Y entonces, ojo, para mí está buenísimo eso. Pareciera como que ahí se separan las aguas. Están los que quieren vivir de sus propias ideas y tienen como una... se dedican a desarrollar su identidad como artistas, y están las personas como yo que la verdad nunca me interesó desarrollar un estilo propio de dibujo, de animación, que digan, ah, mira, esa animación ya la vi 2 cuadros y ya sé que es de Pedro. No, nunca me interesó, pues me interesó estar en función de cosas más grandes, y yo sé que las cosas más grandes requieren mucha gente, mucho tiempo, mucho dinero. No tengo tanto de ninguna de las tres, entonces me pongo en función de otros lugares que tienen esos recursos. Y ahí empiezan a aparecer otro tipo de desafíos. Por ejemplo, el desafío de la técnica que estés utilizando. Si es 3D, sabes que la cámara se puede mover. Y se puede mover y puede cambiar la perspectiva, la cámara puede subir, bajar, girar para un lado, para el otro. Puede recorrer el espacio como si yo me levantase ahora y recorro la sala. Y entonces de repente ahora los estoy viendo de frente, pero me pongo ahí atrás y veo sus espaldas y vuelvo por acá. Y son como lujos que tiene esa técnica. La técnica más plana, el 2D, que sería como esto, por ejemplo, tiene otras limitaciones porque no tiene la tercera dimensión. Entonces vos sabés que tenés que contar las cosas de una forma que se pueda producir más fácilmente, que esté acorde con la técnica. Entonces empezás como a aprender esas reglas de juego particulares que tienen la forma de ser contada. Otra limitación que te aparece es, ok, tenés una historia épica, salvaje, pero tenemos 5 minutos para contarla. Ni un fotograma más de 5 minutos. Y bueno, te empezás a contar y de repente llegaste al minuto 4 y medio y recién estás arrancando y decís, en 30 segundos no voy a contar los últimos 2 libros del Señor de los Anillos, entonces hay algo ahí que tengo que empezar a rever de mi historia. Y entonces también es otra limitación más. Y claro, imagínense, ustedes tienen para todo esto un guión o una idea, idealmente las dos cosas, ¿no? Vos como storyboardista te juntás con el director de esa película, de esa serie o de ese capítulo de esa serie, porque hay series que tienen muchos directores y hay muchos capítulos avanzando en paralelo. Te juntás y bueno, lo único que tienen en la mano es un texto escrito y no hay imágenes todavía. Solamente lo que hay es el papel que dice qué es lo que va a suceder y un dibujito quieto del personaje y decir, este es el personaje y va a hacer esto. Bueno, ahora en el storyboard empezamos como a juntar esas dos cosas. Y empezamos a decir, bueno, escena 1, toma 1. Pepito entra por la puerta. Ok. ¿Y qué va a pasar después? Y va a entrar, va a decir hola, buenas tardes y se sienta acá. Bien. ¿Y qué estamos contando en esta escena? Y que llegó temprano y es el primero y está muy ansioso por tener esta charla de storyboard, por ejemplo. Ok, entonces empieza a aparecer información. Tenemos el lugar, tenemos la información de que no hay otros personajes, por lo menos de momento, entonces el storyboardista sabe que tiene que tener a mano un solo diseño de personaje, que es el Pepito que entra. Ok, ¿está diseñada la silla y la puerta por la que pasan? No, ¿sabes que no? Porque está en paralelo diseñando los concepts de este lugar. Ok, entonces necesito, aunque sea un dibujo más o menos esquemático de cómo es el lugar, para poder dibujarlo. Ok, te pones en comunicación con los chicos de arte y te explican un poco cómo es esto. Y recabas esa información también. Y decís, después, eso, el espacio.
Después decís, ok, entró y estaba muy ansioso y nervioso. Ok, ¿cómo es la actuación de eso? Y aparece un montón de conocimiento de actuación que empiezas a necesitar. Pues sí, ¿qué tan nervioso está? ¿Qué tono tiene esto que estoy contando? ¿Está nervioso al punto de que se va a asomar por la puerta así y va a mirar para los lados y va a poner primero un pie y después se va a meter? Digo, ¿es así de exagerado todo? ¿O es más naturalista y pasa y simplemente muestra el nerviosismo con las manos como apretujándose, por ejemplo? Esas son conversaciones que aparecen con el director. Pero entonces, la próxima capa es, ok, ¿dónde pongo la cámara? Ya hablamos del lugar, ya hablamos de la actuación. Hay distintos tiros de cámara. Y de repente, bueno, tengo que contar el lugar, por ejemplo. Contar el lugar le decimos plano establecimiento, que es decir, por ejemplo, esto estaba sucediendo en el centro del parque. Entonces, quizás la primera toma es un plano exterior del parque. Contando, o sea, sin palabras, lo que estás contando es esto está sucediendo en el parque, con esa primera toma. Finalmente la cámara se mueve hacia adelante como yendo hacia eso, o está estática, también es una decisión. Bueno, ¿tengo que contar esta sala desde afuera o ya arranco con la puerta? Otra decisión a tomar. Y bueno, y así de a poco va apareciendo como este orden, y donde el guión decía, llega Pepito a la sala muy nervioso y se sienta, vemos que es el primero en llegar. Eso que dije, ¿cuánto de 3 renglones? Y de repente se transformaron en 6 tomas. Y bueno, y en esa decisión de cómo son esas 6 tomas que cuentan esos 3 renglones, empieza a aparecer un estilo también. Empieza a aparecer mucha comunicación con el director. Que te dice, por ejemplo, supónganse que yo soy la cámara que apunta a esa puerta. Y lo veo pasando, yo lo veo pasando de mi izquierda a mi derecha. Y de repente la toma en la que se sienta en esa silla, la cámara la pongo en donde estás vos. Y entonces el personaje pasa de su derecha a su izquierda. Y hay como un cruce de direcciones. ¿No? En una toma le vemos pasar por un lado, en otra toma le vemos pasar por el otro. Y a lo mejor, a ver, un buen storyboardista se da cuenta de que eso puede confundir. Entonces pone la cámara en función de que todo tenga una linealidad y que si el personaje, por lo menos desde que llega hasta que se sienta, que vaya siempre en la misma dirección. En este caso siempre de izquierda a derecha. Pero si no, el director a veces, si se te pasa eso, el director te dice, che, mira, acá es raro, acá entre esta toma y esta me salta algo raro, salto de que se llama, pero más allá del término técnico es contémoslo distinto. Y entonces hay que cambiar esa toma. Y de repente vos la dibujaste y cuando te la revisa el director, no funciona, y está todo bien. Se saca esa toma y se pone un dibujo nuevo. Y esto es muy importante porque el storyboardista es súper importante que aprender a lidiar con la frustración y saber... Sí. Toda la animación. Toda la animación. Toda la animación es así. Toda buena producción es una carrera de fondo, no son los 100 metros ya. Si vos te gastas toda la energía en las primeras 3 tomas, no llegás a terminar la producción. Sabés que tenés que administrar la energía. Pero yo cuando tengo delante mío un storyboardista frustrado, le hago este ejemplo. Supónganse que ustedes quieren construir una casa, quieren construir su casa. Tienen el dinero, tienen el terreno y quieren construir ahí su casa. El arquitecto va a venir primero con algunos planos, algunos bocetos, y después en algún momento va a venir con una maqueta. Y vos le decís, vos ves la maqueta de un lado, de otro, está bastante bien, mira, lo único acá, no sé, esta columna en el medio del living no me copa, sacala, movela, qué sé yo, y esta ventana me la imaginaba más grande. Imagínense que el arquitecto en ese momento le dice, che, pero mira que bien que está la maqueta, déjame así, aprobame esta maqueta así. ¿Por qué no la construimos así? Si
¿sabes lo que transpiré para hacer esta maqueta? Y es como que no tiene mucho sentido, porque mover una columna en una maqueta, esas fuerzas de pegarlo y tirar la mierda o lo que sea, pero es fácil, y la maqueta está para eso, está para investigar, para prueba y error, para decir, ¿qué pasa si hacemos, si contamos la escena de una forma? Y dibujala, hagamos nada, a ver qué pasa. Y de repente está buenísima, pero no sé, pueden pasar mil cosas, desde que está buenísima y no es el tono del resto de la serie, y hay que contarla de una forma distinta para que todo tenga unidad, hasta, no sé, un salto de eje o el personaje se cambió, no sé, pueden pasar mil cosas. Y está bien, porque el storyboard es donde finalmente termina de aparecer lo que estás haciendo. No está ni en el guión, no está en tu cabeza, no está en los concepts, no está en el diseño de personajes, está en el story, porque el story es la información toma a toma de qué es lo que va a terminar siendo lo que vos vas a ver en pantalla. Entonces, empiezan a aparecer una serie de habilidades muy específicas que necesita el storyboardista. Primero, soltura y rapidez de dibujo, porque no tiene ningún sentido colgarte a dibujarle los detallitos del pelito, de la carita, de la ropa, qué sé yo, del personaje. Si es un cuadro, es información interna, es para conversar y decidir si la cosa funciona o no. Entonces, si el diseño del personaje definitivo tiene un montón de cosas, vos hacés como la síntesis, 2, 3 dibujos, ¿sí? Y esa habilidad de contar, de que se identifique qué personaje es el que dibujaste, de que tiene, que pose, todo, en pocos trazos, es una habilidad súper importante para el storyboardista. Otra habilidad súper importante es conocimiento de perspectiva, porque yo con esas 3 líneas que vos dibujás, yo tengo que entender si la cámara está como muy baja, muy alta, muy abierto, muy cerrado, y por más que, por ejemplo, imagínate que yo estoy parado acá en este fondo completamente liso, alguna información tenés que ponerme de qué es este fondo liso, porque siempre el personaje tiene que estar en algún lugar. Entonces, saber informarme en qué lugar está puesto con la menor cantidad de trazos posibles es también una habilidad, una síntesis gráfica que siempre viene bien. Después, actuación. Porque una cosa que pasa entre el story y el animatic es que, bueno, no expliqué qué es animatic, lo explico. Animatic es cuando vos tenés todos los cuadritos de la historia contados, a la vieja usanza era el lápiz y papel en unos cuadraditos que tienen la misma proporción de la pantalla. Eso no existe más. Ahora usamos Storyboard Pro, que es un software específicamente para hacer storyboard, que, bueno, es 1.000.000 de veces mejor que dibujar en papel, por 1000 cuestiones. Me imagino, se imaginarán, ¿no? Lápiz y papel no tiene nada que ver. Y cuando vos tenés todos esos dibujos estáticos hechos, el animatic es ponerlo en movimiento, es editarlo en un software de edición de video y darle duración en tiempo a cada uno de esos cuadros. Porque de repente yo dibujo un personaje corriendo y yo no sé si esa toma es un toque y es un flash de un segundo del personaje corriendo, o la cámara lo está acompañando mientras corre y esa toma dura 20 segundos, es una salvajada 20 segundos, pero ponele, porque está pensando mucho mientras corre. Supercampeones, tal cual, que había un capítulo entero, tipo corriendo de mitad de cancha al arco. Fantástico. Bueno, y cuando le das duración a esos dibujos, empezás a necesitar más dibujos, porque de repente vas a estar 20 segundos con un dibujito, un chaboncito quieto así, y algo pasa en esos 20 segundos. Entonces, bueno, escribirlo con más dibujos. Y entonces, bueno, la actuación de ese personaje también es súper importante. Voy a dejar de hablar y les voy a mostrar un ejemplo, porque empiezan a aparecer unos botes y el bote es contagioso, me va a contagiar a mí. Les voy a mostrar al revés. Si te parece, les voy a mostrar el producto terminado y cómo fue esa planificación previa, se lo muestro después. Arranquemos más o menos como te decía,
vamos a ver un fragmento muy chiquitito de una de las series en donde estaba trabajando, la anterior a donde estoy ahora, hecho en el mismo estudio, hecho en Mundo Loco, pero esto es el Mini Beat Power Rockers, no sé si lo ubican, de Discovery Kids. Son 4 bebitos en una guardería y una niñera que se llama Dolores, una chica más grande. Y, o sea, toda la historia es un solo lugar, 5 personajes, punto. O por lo menos ese era el planteo original. Después de 5 temporadas ya se acaban las ideas, solamente con un lugar y 5 personajes y hay que empezar a inventar más cosas. Pero bueno, ¿ah? Se quedó sin batería. Ay, no. Bueno, lo sigo poniendo en contexto, entonces. Hay una cuestión. Esta es una serie, iba a decir muda, pero es casi muda. El único personaje que habla es Dolores, que es la niñera. Entonces, lo que es re difícil es escribir un guión de una serie muda. Es re difícil. Porque de repente vos... ¿De qué minuto? 2:40 más o menos. Si es un segundito antes, pasa nada. Entonces, el capítulo, con más razón que nunca, el capítulo termina apareciendo en el animatic. Porque había cosas que proponía el guión que eran imposibles de producir en 3D o era muy largo y en vez de 5 minutos nos quedaba un capítulo de 8 minutos y había que empezar a cortar cosas. Era como muy difícil de medir y de abarcar por ser mudo y ser muy físico. Son 4 personajes con 4 personalidades muy diferentes y sin embargo todo sucede desde la actuación y desde los gestos y son bebitos que balbucean y no dicen nada. Entonces, el desafío venía por ahí. ¿Es este? Perfecto, sí, ese. Es que recién lo puse, pero había desaparecido el video. Cosas. Bueno, y hay capítulos como este en donde ellos empiezan a playar y jugar, en este caso los de onda medieval. Entonces, bueno, aprovechamos y aparece un castillo, aparece un bosque, qué sé yo, pero en realidad es toda la imaginación de los bebés. Entonces, Dolores, que es la niñera que apareció ahí, ve que están jugando y ella a lo largo de este capítulo quería meterse y participar con ellos. Entonces ve como la oportunidad de participar ahora. Entonces se mete y ya es el dragón de la historia medieval directamente. Bueno, como no tenemos sonido, yo estoy explicando la imagen, que es malísimo. O sea, esto que valerse por sí mismo, ¿no? Porque está terminado, pero bueno. Allá hace un ruidito como clic. Y lo van incluyendo en todos los juegos, que eran los juegos que Dolores les habían propuesto al principio y que ellos no querían. Y de repente se mezcla todo y hay como que sí, están jugando con ella. ¿Y qué música tiene? El músico original. Bueno, hasta ahí. Estamos bien. Interesantísima la pregunta, porque esta es una serie musical. Son 4 bebés, pero cada bebé representa un género musical diferente. Entonces está la rockera, la música electrónica, el onda Beatle y el onda latina. Entonces tenemos como grandes grupos de géneros musicales. Y en realidad al final de cada capítulo, aunque no lo parezca a veces, se estuvo tocando una temática musical. Entonces hay como una especie, le decimos edutitle, que es como microscópica enseñanza sobre eso que estuvimos viendo en el capítulo. Entonces la música era original porque era
entonces, una cosa que nos pasa, no se lo traje como ejemplo, pero si ustedes leen el guión original y ven el capítulo, no quedó nada, es como es una referencia el guión. Y entonces había que ir descubriendo todo en el animatic. Sí, tenemos el animatic, les voy a mostrar. Vamos a ver, este animatic me gusta porque está hecho por artistas de storyboard, que a mí parece muy bueno. Lo muestro como buen ejemplo de storyboard, por lo menos para este tipo de series, ¿no? Que hacemos. Esta es música medieval. Al menos hubo algo que lo que pudimos jugar juntos. Bueno, esta serie la hacemos originalmente en inglés y después se traduce al español. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Pero el diseño de producción es así. Si es control F. Es el que veamos en la misma escena. Ahora, ahí. Sorcerers have to show so wild when we dig down to the ground. This is my chance to play. No. El animatic aprobado pasa a ser como el gran manual de instrucciones del capítulo por hacer. Algo fantástico que tiene la animación es que podés ver la peli completa antes de hacerla.
Porque cerrás el animatic y está todo ahí, es simplemente hacerlo. Simplemente no. Comillas. Pero está todo ahí, ya sabes dónde está la cámara, qué sucede, qué elementos mueve, todo. Porque justamente es el manual de instrucciones de lo que hay que hacer. Entonces, no sé si notaron también algunos elementos a color, no todos. Es un código para hacer foco en elementos que sí son importantes en la escena y de repente está todo dibujado y es simplemente como para poner en contexto el personaje y no dejarlo en un fondo blanco, donde hay elementos que sí son importantes para la historia, ahí eso se colorea, por ejemplo. Entonces, si uno en lo que era la fantasía de medieval con la Dolores Dragón, toda la imagen estaba teñida de un color, ese es también otro código para decir, bueno, esta es otra estética, u otra iluminación, u otro momento en el tiempo o en el espacio, y entonces se marca con otros colores. ¿Qué más? Bueno, de ahí sale toda la necesidad de producción. Por ejemplo, esta idea de las flechas o papas, ¿no? Que tira Watt. No recuerdo, pero dudo muchísimo que eso estuviese en el guión. Eso es un delirio nuestro en Storyboard. Entonces, de repente, producción dice, pará, tenemos que modelar y reguear un arco y una flecha con sopapa. Toma nota, ¿no? Y hace con toda la listita de todo lo que hay que modelar. Porque yo se los mostré al revés a propósito, pero el storyboard es lo primero que se hace donde todavía el capítulo ni se empezó. Entonces, de ahí es que empiezan a mirar y decir, ok, bueno, esto arranca en la guardería. Listo, la guardería ya la tenemos modelada desde el capítulo 1, no hace falta nada. Y a lo mejor me preguntan, bueno, ¿qué son esta pila de cosas? Y yo digo, no, tranqui, son juguetes amontonados de lo que ya tenés. Okay. La cara loca que pone Mío, hay que dibujarla porque Mío, que es el robot, tenía es como una pantalla en su cara. Entonces, si hace una cara nueva, hay que dibujarla. Después estas fichas de tipo Legos, eso sí era nuevo. Este chorro de Lego, decían, bueno, ok, esta es simulación de fluido 3D, ok, bueno, ¿cuántas tomas son esto? ¿Cuánto nos va a salir esto? Entonces, todo ese desglose sale de este storyboard. Bueno, en fin, 1000 cuestiones. Esto es un clásico. Esto también es un... Claro, lo pusimos nosotros después. Y bueno, y acá en la historia se establece esto de cómo Dolores esquiva las fichas. Es lo que lo va para a pisarlas al vencer final. después. ¿Cómo? Para pisarlas al final. Claro. Bueno, en fin. Pero fíjense, este elemento, por ejemplo, está color porque es nuevo. Estos son todos elementos que ellos construyen con los Lego. Y el castillo, que dispara la idea de jugar al medioevo. Y como que una cosa lleva a la otra y de repente están jugando a personajes medievales. Y así arranca el capítulo. Bueno, en fin, fíjense la especialidad que tienen los personajes, la cantidad de dibujos. Esta es una única toma. Ya hace unos segundos que están corriendo. Y fíjense la cantidad de dibujos que tienen, porque hay que contar todo ese diálogo balbuceado que tienen los personajes. Y además, fíjense, el dibujo, que no tiene mucho que ver con el personaje real 3D, y no importa, se entiende perfecto qué personaje es, qué está haciendo, para qué dibujarle todo el resto de los detallecitos. Acá me importa la historia que estoy contando. Bueno, es medio básico, pero hay una cuestión ahí de perspectiva marcada, dónde está la cámara. Yo puedo deducir dónde está el horizonte y por ende a qué altura está puesta la cámara en esto. Aunque sea con esta rayita del piso nada más. Y hay una cuestión muy interesante, que es que nosotros después le pasamos este animatic a nuestro cliente, al canal. Yo soy partidario de mostrar el animatic sin ninguna aclaración, sin ninguna nota, sin nada. Y a ver hasta dónde se vale por sí mismo el animatic. Quiero decir, si vos ves esto, así, con dibujitos negros sobre papel blanco, y se entiende todo, Genial. bien, estamos en buen camino, porque después va a tener el escenario real, la actuación bien desarrollada, qué sé yo, entonces, bueno, estoy en buen camino. A veces, la gente del canal me pregunta, bueno, acá, por ejemplo, ¿qué hice así con este gesto? Y bueno, a mí me sirve como información de, bueno, de que a lo mejor lo tengo que cambiar, lo tengo que hacer más alevoso, o lo que sea, y también es todo un testeo.
Y sobre todo en esta serie, para llegar a este Animatic aprobado, son en promedio 4 versiones. 4 veces que le mandamos el Animatic al canal hasta que nos lo aprueban y nos da luz verde para seguir adelante con el resto de la producción. Mejor dicho, con el inicio de la producción, y esto es como el final de la preproducción, técnicamente. Bueno, el caso es que hay mucha prueba de error y... estoy probando una estadística, un dato que es muy interesante. Cada capítulo esto tiene 4 minutos y medio más o menos, porque son 5 minutos más inicio y final. Para 4 minutos y medio de capítulo, el promedio es 1200 dibujos. Promedio, hay capítulos de 2500. Pero el promedio es 1200 dibujos. Que ahí es donde el software nos ayuda un montón, porque de repente, fíjense, esta toma, todo lo que fue cambiando se dibujó de nuevo, pero todo lo que fue común a todos los cuadros no se dibuja, ¿no? Entonces vos haces copy-paste del cuadrito anterior y le cambias nada más que lo que cambia. Además, si te copaste dibujando y viste que necesitas abrir la cámara, moverla por un costado para el otro, lo movés y listo. La cámara es un elemento, el dibujo es otro y es una maravilla. Entonces, bueno, tiene como esas dos cuestiones, técnico y artístico. Ya para cerrar, no sé si van a querer hacer alguna pregunta o algo. Lo último que les quiero contar es como un checklist para ver si realmente te gustaría hacer storyboard o no. Primero, si vos ves cualquier situación de la vida cotidiana y te imaginas ponerle un desenlace bizarro o no sé, o una situación loca, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasa si acá entra tarde un elefante? Uy, ya empezó la charla, te dice. Malísimo. Pero, digo, si vos la playás con... Si vos fantaseás de la vida cotidiana, bien. Si vos tenés ideas y querés realmente concretarlas, obligadamente tenés que pasar por acá porque es tu forma de medir qué cantidad de trabajo te va a llevar eso que querés hacer. Entonces, si esa es tu inquietud, saber storyboard, bien. Si querés vivir del dibujo y de vivir de tirar ideas locas y tener conversaciones muy bizarras, porque a veces cuando alguien tira ideas suceden conversaciones muy delirantes, si querés vivir de esto también, storyboard puede ser un gran camino de entrada. ¿Por qué? Porque hacen falta storyboardistas y porque el storyboardista, está muy cerca de la génesis del proyecto. Vas a conversar cara a cara con los directores y con los creadores del proyecto. Entonces, si vos soñás con hacer tu producción, si vos soñás con hacer tu corto animado, lo que sea, y que ese corto animado te lo agarres tu laburo de hacer animación, storyboard es un muy buen camino de entrada. Si tenés velocidad de dibujo y tenés poder de síntesis en el dibujo, bienvenido a bordo, porque también es algo que hace mucha falta. Y sobre todo si vos cualquier cosa te la imaginás cinematográficamente. Si vos cuando la playás, ves la película, la ves en tu cabeza, eso, bienvenido a bordo de nuevo, tenés pasta de storyboarding. ¿Consultas? ¿El storyboard lo mandan al cliente en primera instancia o siempre se manda primero el animatic? Ya. Solo el animatic. En realidad, a lo mejor yo como director sí veo los dibujos sueltos primero, porque hay un gran primer filtro que lo puedo mirar sin tener que ponerlo en timing, en tiempo cada dibujo. Pero después se hace el animatic, se revisa internamente. Y cuando internamente estamos todos de acuerdo en que está mostrable, ahí sale el cliente, pero siempre es animatic con las voces, con sonidos de referencia, con la música de referencia. No tiene que ser final, a lo mejor es un efecto de sonido que bajaste de YouTube, lo que sea, no importa, es toda una referencia. Y se arma animatic y se muestra siempre animatic. Sí. Claro, porque nosotros generalmente trabajamos en publicidad y los tiempos son súper cortos, entonces
básicamente, si tenemos que hacer un animatic, empezamos con el animatic como que la historia y decimos, ¿para qué? Directamente lo hacemos ya secuenciado, ya estamos pensando el tiempo. No es una instancia de corrección, no es que mandas los dibujos sueltos primero y cuando tenés el ok, los editas y mandas el video después y tenés el ok. No. Story para publicidad y animatic para publicidad es muy diferente, te pide mucho más calidad y despliegue de dibujo y capaz que generalmente no hace falta tanta cantidad de dibujos. Bueno, una publicidad son 30 segundos, o sea, no van a ser 1200 dibujos nunca en la vida. Pero sí, tiene como sus características también particulares. Yo estoy hablando de producciones largas, ¿no? Series animadas y eso son como procesos más grandes, mucho más tiempo todo. Y a lo largo del storyboard haces dibujos clave así como para llegar ahí y después llegar ahí. Totalmente, excelente pregunta, porque sí. Si no es como un camino de ida, pero. Claro, y no puedes hacer eso, porque no es que un cuadro te lleva al otro y a ver a dónde termina. Hay como hitos, momentos clave que de repente, no sé, yo sé que tengo que tener una toma de Dolores plano pecho porque va a decir tal cosa. Bueno, esa es una toma que tiene que estar. Arranco por ahí. Después veo cómo cuento que se levanta y va a la otra habitación, por ejemplo. A lo mejor hago simplemente que Amaga al levantarse, corte y a ella llegando a la puerta. O no, no sé, lo que sea, necesito contar que se desplace, bueno. Pero hay como hitos grandes primero y después como las tomas más. Sí. Y tampoco, por más que el dibujo sea muy suelto, el que acaban de ver del animatic, muy posiblemente no es el primer dibujo. Eso es un pasado en limpio de un garabato más sintético y rústico inicialmente, que era como para decir, bueno, ok, entonces acá viene el personaje y corta esto y a lo mejor es un círculo y coso y nada más. Y después para hacerlo más mostrable, bueno, le ponen la carita y todo lo demás. Pero sí, es como de a poco, de lo general a lo particular y sí. Hay una planificación dentro de la planificación del storyboard. Y esas tomas clave, digo, ¿cómo las defines? Buena pregunta. Muchas veces si es algo muy importante en la historia, por ejemplo esto de que pisa los Lego y se lastima. Ahí cuando leemos el guión sabemos que es algo importante. Entonces ahí sabemos que esas acciones tienen que quedar súper claras. Hay cosas que a lo mejor, si no se entiende el primer visionado, lo que sea, como que ok, no es lo mejor, no es lo ideal, pero si la historia se puede contar, está todo bien. Pero hay cosas que cuando vos sabes que si te perdiste ese detalle, se te deshace la historia, bueno, eso es súper importante. Y por eso también muchas veces se colorean esos elementos. Yo me acuerdo, había un capítulo que los bebés estaban súper descontrolados y empezaban a patear de un lado para otro, qué sé yo, un estuche de maquillaje de Dolores, de la niñera. Bueno, ese estuche estaba coloreado, súper visible y bien dibujado en todas las tomas, porque era algo que tenía que poder seguirse con la vista muy claramente. Digo, no podés decir, ok, entendés, se va a ver bien. No. Esto está para justamente testear a ver si funciona o no funciona como lo estoy contando. O si necesito planos más cerrados del estuche, cada vez que cae en un lugar, para mostrarle y decir, ok, ahora está acá. Después lo pateo tal y ahora cayó ahí y hago otro plano cerrado o lo que sea. Bueno, esa es una de las formas de definir cosas importantes en la historia. ¿Sí? ¿Trabajan con voces originales o no? Sí. ¿A qué te refieres con voces originales? Y Dolores. Voces. Bueno, cuando hacemos el animatic y cuando no sabemos muy exacto a ciencia cierta qué es lo que va a decir el personaje, por que sea un personaje que dice 5 renglones en todo el capítulo, pero de repente cambió de historia y lo que dicen no tiene mucho sentido y hay que actualizarlo, o quedó mucho. Específicamente de esta serie nos piden que Dolores hable lo menos posible. Entonces, a lo mejor en el guión vienen diálogos de 3 renglones y igualmente suena mucho y hay que reducirlo. Entonces, toda esa prueba y error y ida y vuelta, tenemos una de las storyboardistas que nos graba las voces, de referencia total,
en el estudio y vamos montando el animatic con eso. Recién cuando está cerrado el animatic, ahí viene el artista que hace posta a Dolores y graba el diálogo aprobado. Pero en el medio a lo mejor hubo un montón de idas y vueltas. O de repente le pedimos, bueno, grabame estas 3 formas distintas de decir lo mismo y a ver cuál entra. Y hacemos esa prueba con alguien que lo tengo muy a mano para grabar a cada rato cuando necesitamos. Y una pregunta, el storyboard, por ejemplo, un episodio este completo, ¿cierto? El episodio. Es el episodio completo. ¿Lo hace en primera producción, lo hace una persona o se encargan varios? ¿Cómo es? Bien, la primera temporada eran 3 storyboardistas por capítulo. Y era un formato que tenía ventajas y desventajas. La verdad que fueron más las desventajas. Y a partir de temporada 2 en adelante es un storyboardista por capítulo. Que dure más, pero como es la misma cantidad de storyboardistas, son más capítulos que están avanzando en paralelo. Entonces nos sirvió desde el diseño de producción, más que nada. Claro, por el tema del estilo, ¿no? De eso, por ahí. Claro, bueno, yo acá te mostré, acá creo que hay 2 manos nada más. Pero porque sobre todo los ajustes, la escena que había que cambiar o esto o aquello, lo ayudó otra persona también. Pero si no, como que la persona titular es una sola para todo el capítulo. Pasaba mucho eso, que de repente de una escena a otra el estilo de dibujo cambia rotundamente. Se notaba, pero bueno, ahí también era cuestión de darle a cada storyboardista por escena, digamos, por cápsula cerrada de narrativa, ¿no? Para que no golpee tanto a la vista. Vos tenés que saber, si haces storyboard, qué tan costoso va a ser cada escena, ¿cierto? O Idealmente sí. Como te digo, esto es 3D y entonces tiene como un montón de ventajas por sobre el cutout digital, por ejemplo. Y puede ser como más libre a la hora de contar las cosas. Pero si fuese otro tipo de serie, sí, tienes que tener muy en cuenta que no puedes hacer tomas picadas, o sea, tomar el personaje desde arriba o muy desde abajo, o el personaje como orbitando alrededor con la cámara, esas cosas donde... Y el productor en eso lo acompaña así para saber. Sí. Están dentro del presupuesto. No, bueno, sí, definitivamente el productor es como la última gran barrera. Pero sería raro que esa forma tan costosa de contarlo llegue hasta el productor. O sea, hay como muchas instancias previas en donde el mismo director te dice, no, esto lo podemos contar así, un plano lateral y nada más. Pues se supone que el director ya sabe las limitaciones de la técnica. No tendría que llegar al productor. Sí suceden otras cosas, como esto que te decía, en el guión no estaba el arco y la flecha sopapa. Y una volvés todo bien, dos volvés todo bien, pero de repente, a esta altura que van 5 temporadas, hay como 650 de estas boludeces modeladas y guiadas, ¿no? Donde el planteo original era 4 veces una guardería. ¿Qué tan difícil puede ser? Se decía, ¿no? Y no, es raro. Es un par de igual. Che, y una vez que sos como canchero, ¿no? Que dominás los planos de la cámara, el acting, es medio tener todo el entrenamiento para dirigir, ¿no? Totalmente. Si vos... a ver, en lo concreto ya sucedió 2 veces en el estudio. Una chica y un chico que arrancaron muy junior. La chica arrancó en realidad ayudando en arte, diseñando props y cosas como muy entry level. Una genia que igual creció un montón en muy poco tiempo, pasó a hacer storyboard y ahora está dirigiendo. Y después otro chico que también entró súper entry level, no sé si a su primer laburo, o por lo menos su primer laburo serio, y antes de eso había hecho cosas como más chiquititas, y ahora ya está dirigiendo también, en el caso de él porque contaba muy bien, o sea, tiene muy buenas ideas, muy originales, muy locas, dibuja muy expresivo y muy rápido, es rapidísimo haciendo story, entonces eso le da como la posibilidad de
ok, tengo esta idea, te la hace, te la muestra y no perdió tiempo, no es que decir, ok, bueno, pasado mañana vuelve con tu idea. No, la hizo ahí y te la vendió. Entonces es un genio y ya está dirigiendo también. Si vos haces, si sos muy bueno haciendo storyboard, estás como un pasito de dirigir. Pues tenés toda la habilidad de contar y de mostrar tal cual todo lo que te imaginas de la historia. ¿Sí? Ni hablar. Y uno como storyboardista, yo sé que después depende del tipo de proyecto, no es lo mismo una serie que publicidad o qué sé yo, pero ¿cómo calcula cómo cobrar tu trabajo? Por cantidad de, no digo el número, pero cuántos días te va a llevar la producción, quizás en una serie se maneja más así, o no sé, la cantidad de dibujos que vas a hacer, tengo que hacer un storyboard de 100 dibujos. De nuevo, hay formatos muy diferentes. Publicidad se cobra por dibujo, por cuadro de storyboard, pero de nuevo, son 20 segundos. ¿Cuántos cuadros puedes meter en 20 segundos? Acá que son 1200 dibujos promedio por capítulo, el promedio se pretende que lo saques en 7 días hábiles. Y entonces ya no puedes cobrar por cuadro de historia. Una historia de esa duración, ¿no? 5 minutos. Sí. Y ya es un sueldo mensual, digamos, en función de ese trabajo y de esa calidad de trabajo y de calidad de determinado dibujo. O sea, si tenés que meterlo en 7 días, ahí santo pedo. Y no se pretende que te cuelgues con los detalles, justamente. O sea, este animatic que te mostré es para mí un ejemplo de que está súper expresivo, súper simpático, vendedor, se entiende todo y es una mínima cantidad de trazos. ¿Y vos cómo llegaste a trabajar de lo que trabajas hoy en día? ¿Cuánto tiempo tenemos? La verdad que, sinceramente, una cosa me llevó a la otra. Yo arranqué estudiando primero dibujo y en esa escuela de dibujo había una cartelera y un aviso de un estudio que necesitaba gente. Yo no tenía ni idea de animación, solo tenía un par de dibujos de la escuela y me mandé y no quedé, pero después ese lugar hizo un curso de animación y ahí sí aprendí un poco de qué se trataba el asunto y empecé también lo más abajo que se puede, que en esa época era entintando dibujos, porque todo era papel, lápiz, marcadores, una cosa como muy arcaica, histórica. Entonces yo hacía como el último paso, que era cuando está toda la animación hecha, en una nueva hoja se pasaba con un marcador bien prolijamente el dibujo para que quede el dibujo lindo, que es el que después queda en pantalla. Y así arranqué. Y bueno, subiendo la escala alimenticia de la animación. Sí. ¿Y ese storyboard está hecho en Storyboard Pro? Sí, todo storyboard. Ese es el software. Sí. ¿En cuántos días? ¿Cómo? ¿En cuántos días de trabajo? ¿En cuánto? En 7 días. No sé cómo estamos de tiempo. Yo creo que vamos para una última pregunta y le damos las gracias a Pedro. Última pregunta. Y una pregunta es tipo, ¿cómo sabes dónde posicionar la cámara? Wow. Bueno, cada encuadre cuenta algo diferente. Entonces, si yo sé lo que quiero contar, qué emoción quiero contar, yo ya sé que tengo un cierto set de encuadres de cámara que me van a ir mejor para mi historia. Si yo quiero contar esta sala, arranco por un cuadro bien abierto. De repente, si vos hablaste, hago más foco en vos. Si lo que vos decís es muy importante o muy personal, cuanto más importante y más personal, más me cierro en tu cara. Si yo quiero que lo que vos decís conecte con la audiencia, te pongo bien de frente a la cámara. Si simplemente es importante pero no para la audiencia, te pongo un poco más de costado. Entonces no estás hablando de la cámara, estás hablando de para el otro lado. Si lo importante es lo que vos estás mirando, pongo la cámara en tus ojos. Bueno, y así. Yo sé, digamos, eso también lo tiene que saber un storyboardista. ¿Qué cuenta cada giro de cámara? Cada puesta de cámara. O cada lente, o cada movimiento, bueno. Es un mundo que está
director al lado así viendo. Sí, sobre todo el director. Se supone que el guionista, bueno, es algo que históricamente los guionistas se quejan un montón de que les aprueban el guión y como que dicen, ok, ya, vuelve a tu casa. Nos vemos en el estreno. ¿Viste? Y es como que a partir de ahí se adueña el director. El director es el que dice, ok, yo esta historia lo voy a contar así. Que el guionista después dice, pero yo no. Claro, yo no me lo había imaginado así. Qué interesante. No le hizo una historia. ¿Qué va? No le hizo una historia, ¿verdad? Claro, no tuve. Claro. ¿Alguien? La última porque estoy generosa. Yo te quería preguntar si el storyboardista hace propuesta de plano Sí. y después lo revisa con el director y ahí se corrigen, o el director le hace primero una bajada y después le va rellenando. Es una mezcla, porque imagínate que si el director tiene que tener en la cabeza todas las tomas de esa historia, lo podría hacer, pero llevaría un montón de tiempo y es como súper es poco práctico. El director puede tener como muy claro los momentos clave, de decir, ok, esto es súper importante, esto es lo que va así, y hasta lo podemos estárselo para el storyboardista. Y lo demás le decís como los lineamientos generales. Onda, mira, acá pasa esto, me parece gracioso, bueno, ¿cómo lo contaría? ¿Y qué te parece? Sí, la cámara acá, el corte acá. Ah, genial. Adelante con esa idea. Sí, hay como mucho diálogo.